Organización del nuevo Estado boliviano. Las resoluciones de la Asamblea Constituyente. Después del 6 de agosto de 1825, la Asamblea Deliberante nombró a Bolívar como presidente el 11 de agosto y a Sucre como vicepresidente, y pusieron como nombre República de Bolívar. En octubre de 1825 se volvió a debatir el nombre de la nación. El diputado Manuel Martín Cruz, que representaba a Potosí, dijo lo siguiente: "Si doy Rómulo Roma de Bolívar, Bolivia". Fue entonces que la nueva república adoptó oficialmente el nombre de Bolivia, el 3 de octubre de 1825. Este término fue aceptado por Bolívar, el cual, al enterarse de la noticia, se sintió nuevamente agradecido. Gobierno Bolívar, 1825. Simón Bolívar, mejor conocido como el Libertador de América, fue un militar y político venezolano, al que se le atribuye ser fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Por 20 años fue el líder de la lucha contra la corona española para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Estuvo 3 meses en el país, realizó leyes, hizo la Constitución vitalicia. Dentro de estas constituciones están las leyes de Bolivia. También trata el tema de Tarija. En sí, el pase por la presidencia de Bolívar fue un viaje iniciando en el Desaguadero, concluido en Tacna, pasando por La Paz, La Plata, Potosí y Cochabamba. La ley del 13 de agosto de 1825. El antecedente de la primera constitución. La Asamblea dictó una ley de 3 artículos. 1. El Estado del Alto Perú se declara en su forma de gobierno representativo republicano. 2. Este gobierno es general y único para toda la República y todos los departamentos. 3. Él se expedirá por los 4 poderes, legislativo, ejecutivo, judiciario y electoral, del cual se eliminó el electoral. Los símbolos patrios: bandera, escudo y escarapela. El 5 de noviembre de 1851 se aprobó una ley que estableció los colores definitivos de la bandera: una franja roja que significaba la sangre derramada por los bolivianos en defensa de la soberanía, una franja amarilla que significaba las riquezas que tenía Bolivia, una franja verde que significaba la riqueza vegetal de nuestro territorio. El 17 de agosto de 1825, la Asamblea establece como símbolo nacional la escarapela. Los actos administrativos de Bolívar. Simón Bolívar se convirtió en presidente y protector de la nación, que llevaba su nombre el 12 de agosto de 1825, desde que cruzó el Desaguadero. En el decreto del 22 de diciembre de 1825 fue la abolición de los cacicazgos, con lo que la población indígena quedó sin representación, sin tener en cuenta que al aplicarse destruía la relación natural reconocida por la corona. Bolívar gobernó 4 meses y 17 días. Abandonó Chuquisaca el 10 de febrero de 1826. Antonio José de Sucre nació en la ciudad venezolana de Cumaná. A sus 15 años fue a Caracas a estudiar ingeniería militar. Actuó junto a Bolívar, venció a Pichincha y Ayacucho. Fue presidente de Bolivia en 1826 a 1828. Se casó con Mariana Carcelén. Lo más notable de Sucre fue su carácter, fidelidad como lo demostró a Bolívar, y la falta de ambición personal. Fue asesinado en circunstancias oscuras el 4 de junio de 1830. Gobierno Sucre. Sucre fue el que escribió y firmó la primera Asamblea Deliberante por influencia de Casimiro Olañeta. Su mayor y más importante obra bélica fue la batalla de Ayacucho contra los españoles. En la parte política fue presidente de Bolivia, y hay registros de sus mayores intereses, como los servicios públicos. Impulsó causas en relación con la abolición de la esclavitud, un trato humano con los indígenas, y creó colegios superiores y escuelas primarias en todos los departamentos del país. La reposición del tributo indígena. La crisis económica dejada por la Guerra de la Independencia fue muy complicada.
El tributo indígena seguía siendo imprescindible para el Tesoro Nacional. Mediante una carta explicó a Bolívar que no tenía otra alternativa más que hacer su reposición, lo cual hizo a través de una ley aprobada por el Congreso el 2 de agosto de 1826. La Iglesia Católica. Sucre, como primer presidente constitucional, confiscó tierras a la Iglesia, lo cual lo convirtió en escuelas, colegios y cuarteles. Como ejemplo, en Sucre el Colegio Junín, Cuartel San Francisco; en La Paz el Colegio Ayacucho y en Potosí el Colegio Pichincha. En ese entonces habían varios problemas, por lo que Sucre planteó 3 medidas. 1. Racionalización de la vida conventual. 2. Desamortización de una parte de las rentas eclesiásticas. 3. Reglamentación de la vida eclesiástica. El decreto de 1826 decía que en cada convento solo debía haber 12 frailes como mínimo. El arzobispo de Sucre recién fue designado en 1835. Los 5 primeros departamentos que conformaron la República. Sucre, el 23 de enero de 1826, emitió un decreto que establecía la nueva división, constituida por 5 departamentos: Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Chuquisaca comprendía lo que hoy es Oruro, Potosí comprendía el litoral, y Santa Cruz lo que es Beni y parte de Pando. Estos departamentos se dividieron en provincias, y las provincias se subdividieron en cantones. Las constituciones de 1831 y 1834. La Constitución fue promulgada por Antonio José de Sucre, donde no se aprueba. Elimina uno de los órganos judiciales, el cual es el electoral, quedando judicial, ejecutivo y legislativo. Elimina la esclavitud el 6 de agosto de 1825 en los 5 países, añadiendo Tarija y el litoral. José María Pérez de Urdininea, 1784 a 1865. Nació en la hacienda Anquioma, cerca del Uribay, La Paz, en 1784. Participó en la batalla de Huaquí, en la cual fue herido y lo llevaron hasta Argentina. Luchó desde 1811 hasta 1821. A la renuncia del mariscal de Ayacucho, se hizo cargo del gobierno. También participó en la batalla de Yungay. Murió en 1865 a los 81 años en La Paz. Gobierno Pérez de Urdininea, 1828. Como jefe del Consejo de Ministros, Urdininea queda a cargo de la presidencia. La invasión peruana y el Tratado de Piquiza. Después de la caída de Sucre, Gamarra vino a invadir Bolivia, donde ocupa La Paz y Oruro, con sus tropas el 1 de mayo de 1825, en la cual Pedro Blanco se une a Gamarra, y Urdininea persigue a Pedro Blanco y deja en libertad a las tropas de Gamarra, donde este suceso provoca una asamblea de los diputados que se da en Piquiza y hacen un trato para la renuncia de Sucre y la revisión de la Constitución vitalicia. Gamarra vuelve a Perú. José Miguel de Velasco, 1795 a 1859. Velasco tuvo lugar en La Paz. En el periodo de su presidencia habla sobre que se hizo una reunión, ya que los peruanos no estaban de acuerdo ni conformes con el Tratado de Piquiza. Luego entra Pedro Blanco a la presidencia y es nombrado general el 26 de diciembre de 1828. El asunto de la capital. En el gobierno de Velasco se determinó que la ciudad de Chuquisaca es la capital de la República y se llamará Sucre. La Constitución de 1826 indica que el Poder Ejecutivo convocará cada 2 años a las cámaras para una reunión el día 6 de agosto en la ciudad de Sucre. En la Constitución de 2009 se afirma en su artículo 6: Sucre es la capital de Bolivia. Creación del departamento de Tarija. La Guerra de la Independencia fue muy importante para Tarija, en la cual llegan los ejércitos auxiliares y se realizan importantes batallas.
La Asamblea de Charcas pasó a depender del Río de la Plata en 1776, donde Tarija manda a sus representantes a la asamblea que se dio en Chuquisaca, y en la segunda oportunidad se nombra a Tarija el 24 de septiembre de 1831 el séptimo departamento de Bolivia por su voluntad. Agustín Gamarra nació en Cusco el 27 de agosto de 1785, murió en Engabi, Bolivia, derrotado por Vallivian el 18 de noviembre de 1841. Más adelante, Ribagüero lo incorporó y nominó general. Entró a Bolivia para obligar a Sucre y a los colombianos a retirarse del país. Economía. Él en la presidencia decide proteger la economía. Hace que los trabajos no sean forzosos, sino voluntarios. En 1831 ya habían 300 trabajadores en la mina de Potosí. La moneda feble fue suprimida después del gobierno de Morales. Era la más grande a comparación de la moneda boliviana. Tenía su uso muy fuerte en los países de la región andina. Gobierno Santa Cruz. Fue presidente por 10 años, tanto de Bolivia como de Perú. En 1831 volvió a reformar la constitución del país, la cual hasta ese entonces tenía 4 poderes: electoral, judicial, ejecutivo y legislativo. Pero luego de esa reforma solo quedaron 3, judicial, ejecutivo y legislativo. El legislativo con sus 2 cámaras de senadores y diputados. La construcción de la Confederación. Santa Cruz quedó como vencedor y con todo el territorio peruano. Entonces decidió dividir el Perú en 2 estados, uno al norte de la capital en Huara y otro al sur en Sicuani. Bolivia seguía como estado. En 1836, en el mes de junio, los 3 congresos aprobaron el nacimiento de los estados en Perú. Las bases jurídico-políticos de la Confederación. Santa Cruz formuló que se estableciera 3 estados asociados: Bolivia, Norperú y Surperú, como 3 estados independientes y soberanos con sus propios presidentes, sus parlamentos y su propio sistema judicial. Dicha confederación tenía un protector que manejaba las relaciones exteriores, las fuerzas armadas y la economía. Este protector era elegido por un periodo de 10 años y era quien seleccionaba a los senadores de la Asamblea Federal, y su cargo era hereditario. En cambio, los diputados eran elegidos por 6 años. Este nuevo estado tenía su propia bandera, escudo y gobiernos. La guerra con Chile. La Confederación despertó con susceptibilidades en Chile en el periodo entre 1829 y 1839, en los gobiernos de Francisco Pinto, Francisco Vicuña Francisco y Joaquín Prieto. El ministro Portales se dio cuenta del peligro que significaba la Confederación para su país, a pesar de la oposición interna. Portales convenció al presidente Prieto de ir a la guerra según el de supervivencia. 2 incidentes abrieron las hostilidades el 7 de julio de 1836, donde el general Ramón Fraire quiso derrotar a Prieto, y el 21 de agosto de 1836, 2 buques chilenos tomaron en el Collao a 3 barcos peruanos. El Tratado de Paz de Paucarpata. En 1837 se desató el conflicto. Una flota chilena partió desde Valparaíso y desembarcó en Iquique. El 29 de septiembre de 1837, el ejército chileno dirigido por el mariscal Manuel Blanco, encargado, tomó Arequipa sin enfrentamiento alguno. Santa Cruz dirigió sus tropas desde La Paz hasta Arequipa. El ejército confederado era superior, pero inexplicablemente Santa Cruz prefirió buscar la paz en el poblado Paucarpata, donde firmó un trato de paz, pero el 18 de diciembre el presidente Prieto rompió el trato de paz y ordenó continuar la guerra contra la Confederación. La guerra con Argentina. Desde el año 1829 hasta 1839 gobernaron los siguientes presidentes: Juan Ramón Balcarce y Juan José Viamonte. El 19 de mayo
Argentina declaró la guerra a la Confederación Boliviana. Argentina años atrás había pretendido la incorporación de Tarija a su soberanía. Tercer gobierno de Velasco. Con la caída de Santa Cruz, gracias a la batalla de Yungay, Ballivián y José Miguel de Velasco decidieron hacer una nueva confederación. Con la caída del mariscal de Cepita, varios pobladores que eran políticos se sentían más libres. Ballivián dijo que la representación para la presidencia será una medalla. Gobiernos Agreda y Calvo, 1841. En ese año, Bolivia estaba en una turbulencia política. Sebastián Agreda y Mariano Enrique Calvo decidieron reivindicar el gobierno de Santa Cruz. Agreda le deja el mando a Calvo. Este estuvo gobernando durante 29 días desde la ciudad de Cochabamba. La batalla de Ingavi. El general Agustín Gamarra penetró en Bolivia con un ejército numeroso y bien armado, posesionándose cerca de La Paz. En cambio, Ballivián, con un ejército menor, pese al esfuerzo de Velasco, llegó a Catamarca. De ahí volvió a la zona de Viacha y enfrentó a Gamarra en los llanos de Ingavi el 18 de noviembre de 1841. Ballivián, al enfrentarse al enemigo, dijo a su ejército una famosa frase: «Soldados, los enemigos que tenemos al frente desaparecerán como las nubes cuando les bata el viento». Gamarra atacó con 3 planes en una zona pantanosa por las intensas lluvias de esos días, y de ahí Ballivián desarrolló un contraataque donde mató a Gamarra, que iba en primera línea. A la muerte de su jefe, las tropas peruanas emprendieron fuga, donde cayeron centenares de prisioneros. En menos de una hora, Ballivián derrotó al invasor y firmó para siempre la independencia de Bolivia. Entre los prisioneros estaba el comandante jefe del ejército peruano, don Ramón Castillo, quien fue liberado en 1842 y fue presidente en 1845. La batalla de Ingavi determinó la separación definitiva de Bolivia-Perú. Gobierno Ballivián. Ballivián entró al gobierno y reunió una nueva convención en Sucre en 1843, que lo reconoció como presidente y aprobó una nueva constitución, y fue en su gobierno donde España reconoció la independencia de Bolivia. Creó el obispado en Cochabamba en 1843, que fue ratificado por la Santa Sede en 1847. Este obispado fue la cuarta del país, después de La Plata, La Paz y Santa Cruz. El tema militar. Desde la independencia, Bolivia tenía un ejército extranjero que había sido traído por el mariscal Sucre y que causó serios problemas, no solo en su mantención, sino también en lo político. El ejército organizado por Santa Cruz fue innecesario para tiempos de paz, por eso Ballivián desmilitarizó, pero tropezó con dificultades. Para ello estableció un fondo de jubilaciones, jubiló a jefes y oficiales y licenció a muchas tropas, repartiendo tierras y creando colonias en el departamento de Santa Cruz, creando un aumento de gastos sobre la nación. Cuarto gobierno Velasco. El país se encontraba en una época de violencia y confusión. A pesar de su fuerza militar, Belzu no pudo quedarse en el gobierno, y esto permitió que Velasco, a través de un golpe, tomara el país por cuarta y última vez, pero su mandato duró 9 meses, debido a la simpatía de los pueblos del sur, y sobre todo después de ser vencido en la batalla de Yamparaes. El 6 de diciembre de 1848 dejó el poder y Belzu tomó el mando del país.